Muchas gracias, presidente del Gobierno de Canarias. Muchas gracias, don Pedro, vicepresidente y consejero delegado de CEPSA, por sus palabras también. Hay todo tipo de preguntas de Europa, de política, de economía, de todo, ¿no? Y me siguen llegando. Vamos a empezar, si le parece, una que tiene que ver con Europa, y en concreto con una noticia de actualidad, casi de actualidad, porque ha sido la semana pasada, que tiene impacto en Canarias, porque el Brexit tiene impacto en Canarias, usted lo sabe muy bien, ¿no? Si los datos no están incorrectos aquí, 5 millones de turistas británicos visitan las islas, ¿no?, cada año, y luego hay un número bastante elevado de expatriados británicos que tienen a Canarias como su lugar de residencia, ¿no? Con preocupación lógica, qué va a pasar con sus pensiones, con su atención sanitaria, si van a poder moverse desde las islas hacia Canarias, igualmente el sentido contrario, ¿no?, de los españoles que vamos para allá. En su opinión, y tal como ha quedado esa foto más o menos abierta de este acuerdo de Brexit entre la Unión Europea y el Reino Unido, ¿cuál es su valoración y si piensa que puede tener algún impacto en una de las grandes industrias, de los grandes sectores, que es el turismo en Canarias? ¿Cuál es su opinión? Bueno, el que va a tener impacto es seguro. Nosotros constituimos una comisión en el seno del Gobierno de Canarias. El día 10 se reúne la conferencia de asuntos relacionados con la Unión Europea aquí en Madrid, que la convoca el Gobierno de España, y nosotros hemos solicitado también una bilateral, ¿no? Los datos son totalmente correctos, más de 5 millones de turistas, tenemos en torno a 35.000 británicos viviendo en Canarias, muchos de ellos, como las golondrinas, se llaman ellos así, no es peyorativo, sino que están unos meses, van, vuelven, tienen inversiones inmobiliarias, tienen, en fin, intereses y unas relaciones históricas de Canarias con el Reino Unido que vienen desde que exportábamos el vino, que Shakespeare decía narraba en su literatura. A nosotros tuvimos antes de ayer creo que fue, de ayer o antes de ayer estuvo el embajador británico en Canarias, que los invitamos a dar una charla y estuvimos hablando del asunto, ¿no? Hay muchas incógnitas. Nosotros tenemos pero tenemos tres preocupaciones principales, ¿no? La devaluación de la libra, que evidentemente la devaluación de la libra va a ser y va a existir. No va a ser dramática, pero sí va a haber una devaluación que va a encarecer el paquete turístico del británico y que desde luego puede hacer que se reduzca la venida de turistas británicos a Canarias, pero también a España. El segundo problema que tenemos como región ultraperiférica es que tenemos compensaciones al transporte. Nosotros tenemos tomates, exportamos tomates, pepinos, muchas frutas y hortalizas al Reino Unido. Esas exportaciones tienen unas compensaciones al transporte que vienen de la Unión Europea, y desde el momento que estén fuera, aunque hay un periodo de transitoriedad, hasta el 2023 nos vamos a quedar sin esas compensaciones, con lo cual nos va a restar competitividad y nos va a desequilibrar la balanza de pago, en este caso de Canarias con el Reino Unido. Y en tercer lugar, la conectividad aérea, que quizás es el mayor problema. Sé que hay compañías que ya están yéndose a Irlanda o se están poniendo sus operaciones base para poder seguir operando dentro de la Unión Europea, pero es cierto que la conectividad, o en muchas ocasiones ese vuelo Londres-Madrid, Madrid-Canarias, se va a ver afectado por la salida del Reino Unido. El acuerdo todavía es un acuerdo de principios. Vamos a ver qué ocurre, creo que es el 12 o el 13 en el Parlamento británico, si le dan visto bueno o no. Todavía hay mucha letra fina o letra pequeña que hablar. Todas estas preocupaciones se las pudimos transmitir de manera directa a Barnier hace aproximadamente unos 8 meses, pero no encontramos una solución a la conectividad aérea y desde luego a las compensaciones al transporte. El diario El Economista le pregunta dos cosas. La primera es, ¿qué opina de un posible adelanto electoral? Entiendo que de las elecciones generales, por Pedro Sánchez en 2019. Y segundo, si afectará negativamente a las comunidades autónomas una eventual prórroga presupuestaria. Y otra pregunta es si teme no cobrar el IVA en diciembre de 2017 por este problema. Bueno, vamos a ver. Las elecciones
O sea, no se está anunciando si se adelantan o no. O se adelantan o no se adelantan. Pero estar con estos globos sondas perjudica seriamente a la economía, o eso es nuestro modo de ver, genera inestabilidad política, genera desconfianza en los mercados financieros y desde luego nos distrae de lo que tenemos que hacer, y es arreglar los problemas de los españoles y en mi caso de los canarios. Por lo tanto, si se adelantan, que se adelanten, pero no estamos anunciando continuamente porque parece que es el cuento del lobo, ¿no? O sea, el lobo es lobo y cuando llega el lobo se come todas las ovejas porque nadie lo cree, ¿no? Y ese es el problema que tenemos bajo mi punto de vista. Estamos intentando influir en la política utilizando los medios de comunicación sin tener en cuenta el daño que se le genera al tejido productivo y a la economía de este país, ¿no? Y solo tenemos que mirar en los últimos meses cómo ha ido evolucionando la propia bolsa. Por lo tanto, yo, si realmente, que eso imagino que lo tendrá que decir el presidente Sánchez, si quiere adelantar las elecciones, que lo haga, pero creo que es perjudicial estar continuamente con, si no me apruebas el presupuesto, pues adelántala, hombre, o sea, pero hazlo ya. No, yo no le tengo miedo a las urnas, ni le tengo miedo a presentarme ante los ciudadanos, ni yo, ni creo que mis compañeros de formación política. Segunda cuestión, la prórroga de los presupuestos siempre es una mala noticia. Siempre es una mala noticia. En el caso de Canarias, si no teníamos garantías, y ahí es egoísmo, si no teníamos garantías de que los presupuestos fuesen mejores que los del 18, que han sido unos grandes presupuestos para Canarias, pues preferimos que se prorroguen. Pero no deja de ser una mala noticia para el país. O sea, un gobierno incapaz de aprobar unos presupuestos, que duda cabe que es un gobierno que para algo tan importante no cuenta con el apoyo mayoritario de la Cámara, ¿no? Y ahí, pues bueno, nosotros, si los presupuestos, y lo hemos dicho, si los presupuestos son buenos para Canarias, pues por nuestra portavoz, Ana Oramas, desde la humildad de una sola diputada, que da mucha guerra, pero una sola diputada, si va ahora a la comisión que preside, la comisión en el Congreso del el rescate bancario y la crisis financiera, pero nosotros contribuiríamos a dar esa estabilidad al país, siempre y cuando fuesen igual o un poquito mejores para Canarias. Y en el caso del IVA, nosotros tenemos IGIC, con lo cual esa es una de las grandes ventajas de nuestro régimen económico y fiscal, que nos permite tener capacidad tributaria propia, recaudar, también te da quebraderos de cabeza, porque los empresarios no hacen sino pedir que lo bajemos, pero bueno, ahí mantenemos un equilibrio y en esa no nos toca. Otra pregunta relacionada con las elecciones, y es un debate que tiene incluso el propio Partido Socialista, y es que si por lo que fuera coincidieran todas las elecciones en la misma fecha, el debate estaría, si me permite la expresión, contaminado, ¿no? Porque en vez de estar hablando de elecciones autonómicas, se estarían hablando de cuestiones de debate de tipo nacional, y eso incluso los denominados varones socialistas, por lo que han dicho, no lo quieren. ¿Cuál es su opinión sobre esto? ¿Deberían coincidir, aunque o no tendrían impacto? ¿Qué opina? Vamos, si deberían coincidir o no, yo creo que las legislaturas, siempre y cuando se pueda gobernar, se tienen que agotar. Se tiene que agotar. En el caso de no poder gobernar, cuanto antes se convoquen, mejor, para que la soberanía del pueblo hable y poder tener un gobierno estable, o que se configure un gobierno estable que, insisto, resuelva los problemas, ¿no? A nosotros ni nos molesta ni nos deja de molestar que coincidan. Nosotros entendemos que lo que hay es que explicarle a la ciudadanía lo que se ha hecho. Hay muchas teorías, nunca han coincidido en la historia de nuestra democracia, con lo cual hay muchas teorías al respecto, pero ya le digo que a nosotros, si las quieren hacer coincidir, que las hagan coincidir; si no las quieren hacer coincidir, que no las hagan coincidir, pero lo que sí creo que nos genera incertidumbre es el que las convoco, que no las convoco, que sí las convoco, ¿no? Creo que se está hablando de esto no en beneficio de los ciudadanos, de los españoles y de los canarios, ¿no? Creo que al final estamos, y es uno de los grandes peligros por los que prolifera el populismo, que estamos en una política tacticista. Es decir, voy a esperar a ver cómo me salen las andaluzas para ver si me va bien, entonces las convoco en marzo. No, pero en marzo no. Voy a ver si le meto el miedo en el cuerpo a los soberanistas catalanes, a ver si digo, oye, pues otro gobierno te puede venir peor, apóyame el presupuesto. Y entonces yo creo que todo eso a los ciudadanos no les interesa.
a los ciudadanos les interesa que se siga generando empleo, que haya estabilidad, que los tipos de interés no se disparen, en definitiva, poder abrir su negocio, poder sacarse la vida, ¿no? Y esto está ocupando demasiado espacio y lo importante, que lo dije antes, ¿qué va a ocurrir con nuestras pensiones? ¿Qué ocurre con la financiación autonómica? ¿Qué ocurre con los grandes problemas y los retos que tiene este país sobre la revisión fiscal? ¿Qué ocurre con nuestro posicionamiento en la Unión Europea? No se están teniendo. ¿Qué ocurre con nuestros servicios públicos básicos? ¿Son sostenibles? ¿No son sostenibles? ¿Qué estado de bienestar vamos a tener? Muy bien. Seguimos con política. Un periodista de Europa Press le pregunta si incluye a Vox, este posible nuevo partido, con entrada en las elecciones andaluzas, si incluye a Vox en esa ola de populismo antieuropeísta y cómo valora esta posible entrada. Sí, yo dije antes tanto izquierda y derecha, ¿no? Ahí claramente puede haber más, pero los dos, está Podemos obviamente como populistas que llegaron a eso, y en este caso ahora Vox, el populismo por la derecha. Para mí es igual de pernicioso, tanto uno como otro, ¿no? Es evidente de que si entran en las instituciones es porque hay gente que les compra el producto. Y mi preocupación es, ¿por qué le compran el producto? ¿Por qué le compran el producto? Porque lo hemos hecho mal los demás. Lo hemos hecho mal. No podemos decir que ahora estos surgen porque nosotros hemos hecho las cosas bien. Si lo hubiésemos hecho bien, hubiésemos sido capaces en este país de alcanzar grandes acuerdos por los temas importantes. Lo que es evidente que en los últimos años nos hemos ensarzado todos en una pelea que los grandes retos de un país no los hemos sabido acordar con carácter general. Nos flagelamos y decimos, hombre, qué malos somos. No, no, miramos a Francia y está ocurriendo lo mismo. Miramos para Alemania y está ocurriendo lo mismo. Miramos a Italia y ni te cuento. Hablamos de Grecia, que es lo que ha ocurrido con Donald Trump en Estados Unidos o ahora en Brasil. O sea que al final esto es un movimiento que yo en fin, nosotros lo vemos desde la preocupación, porque todo lo que nos ha costado durante muchos años construir puede perfectamente destruirse por decisiones erróneas, ¿no? Y ahí yo vuelvo a repetir, y lo digo aquí, donde hay un foro mayoritariamente empresarial y ciudadano. Políticos aquí somos pocos hoy, afortunadamente, porque este es un reto de todos, ¿eh? No crean que dicen, no, que se pongan de acuerdo los partidos, lo dije antes, ¿no? Este es un reto de todos. Y aquí hay que hacer pedagogía, y hay que hacer pedagogía en la peluquería, en la cafetería, en tu empresa, en tu lugar de trabajo, en el colegio, con los padres de tus hijos, cuando vas, o sea, de verdad que hagamos un análisis. No se puede tener esos impulsos y quizás esa reacción desde las vísceras que al final te lleva a decisiones erróneas que tendremos que lamentar luego muchos años. Bien, vamos a hablar de turismo. Hay una pregunta aquí. Su comunidad es una comunidad muy receptora, ¿no?, de turistas, sobre todo extranjeros y también nacional, pero también es una comunidad que es un tesoro natural, ¿no? Todo lo que tiene las islas con la cantidad de parques naturales, etcétera, ¿no?, que es espectacular, ¿no? Y bueno, entonces tenemos que proteger, ¿no? Imagino que cada vez que viene una cadena hotelera y les pide permisos y autorizaciones, pues para abrir, usted piensa que es riqueza, que es inversión, que son puestos de trabajo, pero también tenemos que proteger las islas. Se han hecho pues algunos abusos, ¿no?, usted lo sabe, ¿no?, en algunas zonas de las islas, y bueno, pues también está muy protegida. ¿Cómo es esa balanza, usted como presidente del Gobierno de Canarias, para no matar la gallina de los huevos de oro, pero a la vez proteger, ¿no?, las islas que vamos a dejar a los canarios del futuro, ¿no? Bueno, yo les voy a dar datos que seguramente algunos la asombrarán. A ver, el 80% del suelo de Canarias es terreno protegido, suelo protegido. Tiene algún tipo de grado de protección natural, desde los parques nacionales hasta la propia Unión Europea, con las clasificaciones de protección que nos dan. Del 20% restante, solo el 2% de nuestro suelo está dedicado a uso turístico. Solo el 2%. El otro 18% estamos hablando de suelo residencial, industrial e infraestructura. Por lo tanto, yo creo que tradicionalmente Canarias ha hecho una labor importante de protección de su suelo, su principal riqueza. Esto unido con la política agraria común que les decía antes, es decir, ese luego suelo rústico que se pone en producción ha servido de manera fundamental para que haya más de 25.000 personas trabajando en nuestro sector primario
y que desde luego cuando vas y ves las zonas verdes y ves las plataneras, es que hay gente que trabaja en las plataneras, ¿no? Por lo tanto, se ha hecho yo creo que un esfuerzo importante. Las dificultades básicamente de ordenación del territorio que hemos tenido en Canarias ha tenido que ver más bien con que en ese suelo es muy complicado obtener a veces licencias, ¿no? Porque bueno, es un suelo muy valioso y siempre se mueven muchos intereses alrededor, ¿no? Pero ahora mismo quizás nuestras dos preocupaciones medioambientales más importantes tienen que ver con la política hidráulica, la depuración del agua y los vertidos, y ahí estamos haciendo un esfuerzo, estamos pendientes de firmar con el Gobierno de España el convenio de infraestructuras hidráulicas, y luego por otro lado la emisión de CO2, donde estamos haciendo un esfuerzo importante en materia de energética, de cambio energético, donde en estos últimos 3 años hemos más que duplicado la energía renovable, tanto la solar como la eólica, y donde pues hemos pasado ya, podemos estar en torno al 20% de utilización. El objetivo es de utilización de energías renovables, llegar al 45% en el 2025. Quizás esos son los dos principales elementos que nos están ahora ocupando tiempo en el gobierno. Bien, hay una persona que asiste en la sala, que es una directora de una empresa canaria, y dice lo siguiente. Ella se confiesa como canaria preocupada por su tierra, y dice, con el crecimiento que tenemos en las islas, ¿cómo es posible que el paro esté tan alto? Es la pregunta. ¿Es por falta de formación de los jóvenes? ¿Tiene esto que ver con un posible avance del populismo? Y también le plantea la posibilidad de implantar en Canarias pequeñas empresas de I+D, de investigación y desarrollo. Bueno, el desempleo, vamos a ver, durante toda la crisis, que lo lógico es, y es lo que ocurrió en España, que la gente abandonase y la población activa te bajase, durante toda la crisis en Canarias la población activa no ha dejado de subir. Canarias ha generado, hemos estado siempre junto con Baleares, a veces la Comunidad de Madrid, hemos estado ahí las 3 comunidades pujándonos esa posición, hemos sido las comunidades que más empleo ha generado durante la crisis también. ¿Cuál ha sido el principal problema? Que la población activa no ha dejado de crecer. Entonces, es un efecto económico que lo estudiamos en la facultad, y es, a veces puede generar empleo y te puede subir el paro, porque la población activa te sube más que el empleo que generas, ¿no? Luego, a pesar de haber reducido en 6 puntos porcentuales la brecha con la media de España, y a pesar de haber generado empleo, incluso en la crisis, en el sector turístico principalmente, la realidad es que no hemos podido correr tanto y tenemos la friolera de una tasa de desempleo del 19%. Hay que hacer también autocrítica. Tenemos una economía sumergida potente también. Y ahí tenemos también las administraciones que hacer autocrítica y decir, ahí tenemos que poner mecanismos de control para esa economía sumergida. Eso en cuanto a la población. Luego le preocupaba el abrir más empresas de I+D. Vale, las empresas I+D. Nosotros ahora mismo, afortunadamente, y gracias a nuestro régimen económico y fiscal, tenemos una zona que se llama Zona Especial Canaria, donde determinadas empresas, las de I+D+I, tributan como máximo al 4%. Así que si están aprovechando de abrir alguna, háganse para Canarias. Que se llama Zona Especial Canaria. Hemos firmado un convenio con la London School of Economics. Hemos potenciado con las universidades públicas canarias y con un instituto que tenemos tecnológico de Canarias todas esas startups que de alguna manera pueden dar el salto, ¿no? Pero qué duda cabe que la lejanía es un hándicap en ocasiones. Aunque es más fácil a veces irte de Canarias, de Tenerife o de Gran Canaria, irte a Berlín o a París, que a veces de la propia Polonia. Llegas antes por las conectividades, porque tenemos muy buenas conexiones. Pero bueno, hemos hecho un esfuerzo bien con la fibra óptica, con el cable submarino, tenemos una entrada a internet de altísima velocidad, pero poquito a poco eso lo estamos potenciando, con ventajas fiscales, con compensaciones y desde luego con que no hay un sitio mejor, con el mejor clima del mundo que Canarias para ir a trabajar. Vale, una pregunta ya de tipo nacional, de política, y es bueno, un tema que está todos los días en los medios de comunicación, es el tema de Cataluña. Usted es presidente de una comunidad autónoma. Esta comunidad autónoma, la Generalitat, no la comunidad, sino la Generalitat, propuso una ruptura y va a tener
impacto judicial, ¿no? Entonces, ahora hay un debate sobre si se debe judicializar este problema o tener una visión más amplia de hacer política y, como alguno decía, repartir otras de las cartas y empezar ese espíritu nuevo de la transición. Tenemos un problema ahí gordo que afecta también a la credibilidad de España como Estado, de cara al exterior, ¿no? ¿Cuál es, en su opinión, este problema tan complejo, cómo lo solucionaría? Bueno, yo creo que este problema es un problema muy complejo que va a requerir mucho tiempo y que este problema se tiene que ganar en las urnas. Al final es evidente que hay una masa de población importante en Cataluña que ha ido, que ha votado y que considera que no quieren formar parte de España. Luego, una cosa es el problema político y otra cosa es el problema judicial. Y yo lo separaría. El problema judicial es, las leyes las tenemos que cumplir todos. Y ahí mezclar la política con la justicia o la justicia con la política siempre es un mal negocio. Porque entonces siempre cuando te beneficia a ti lo quieres judicializar y cuando no te beneficia a ti lo quieres politizar, ¿no? Creo que ahí, incluso no estamos viviendo nuestros mejores momentos en el Poder Judicial en este país, creo que hay que separar claramente la política de la justicia y el que la haya hecho que la pague. Nosotros somos un partido nacionalista, nosotros apoyamos al gobierno de España que presidía Mariano Rajoy cuando se quiso aplicar el artículo 155. Y siendo un partido nacionalista, en Canarias, nosotros somos nacionalistas, pero somos constitucionalistas. ¿Y nos gustaría cambiar la Constitución? Sí, por supuesto, pero dentro de las reglas de juego, cuando se tengan las mayorías y cuando se pueda. Pero desde luego no estamos por el incumplimiento de la ley y el incumplimiento de la Constitución. Y si se ha hecho, y yo sé que esto traerá cola a las declaraciones, pero a veces me meto en estos líos porque digo lo que pienso, si se ha hecho, que se pague. Otra cosa es el comportamiento político. Y yo creo que el comportamiento político no está siendo acertado. Hemos visto en las últimas encuestas cómo vuelve a resurgir el peso específico de aquellas fuerzas que quieren declararse independentistas. Y vuelve a subir el apoyo ciudadano. Luego, ese es un problema que es muy complejo, que obviamente yo no tengo la solución y que desde luego requiere una atención específica. Pero desde luego ese problema solo se va a resolver cuando consigamos que haya una mayoría social en Cataluña que considere que está bien dentro del Estado español. Y para eso a lo mejor habrá que hacer muchas cosas. Habrá que abrir el debate del Estado, dentro del Estado sobre la reforma de la Constitución. Saben que cuando la Constitución española se hizo en un momento muy complicado de este país, mucho más difícil, porque veníamos de una dictadura y veníamos de una guerra civil, hubo posibilidad de acuerdos, pero el debate de las autonomías quedó incompleto en el desarrollo de la Constitución. A lo mejor tenemos que profundizar ahí, ¿no? Pero hay que profundizar dentro de los acuerdos políticos. Y yo creo que esos, por ejemplo, esos pasos no se están dando. No se va a solucionar dándole más dinero a Cataluña o no se va a solucionar haciendo determinadas concesiones que lo que te van a generar es un problema con el resto del país. Yo creo que lo tenemos que solucionar además ante todos. Yo lo he dicho, este es un espacio para que todas las comunidades autónomas podamos formar parte de ese debate y aquellos que creemos en el Estado y en la Constitución incluso apoyar al Estado, aunque militemos en organizaciones distintas, pero no puede haber una relación bilateral Gobierno de España con Cataluña para un problema que nos afecta a todos. Ese para mí, por ejemplo, es uno de los errores. Aquí otra pregunta, volviendo al tema de su exposición, en la que dice, bueno, pues que, como usted ha comentado, ¿no?, que Europa, pues hay un problema de desafección, pero que además de hacer directivas y regular, también hay que hacer un esfuerzo en ilusionar, esa es la cuestión, ¿no?, a la población con un proyecto que no solamente es economía, ¿no?, no solamente es una unión económica, sino también próspera, en paz, fuerte. En su opinión, ¿qué podemos hacer para ilusionar a los europeos con este proyecto común, que parece que se está agrietando? Bueno, yo creo que esa ha sido parte del problema, ¿no? Al final de la Europa que te enviaba fondos estructurales, fondos de cohesión social, política agraria común y ese espíritu que a lo mejor yo lo viví bueno, lo viví en el 86 en el instituto y lo viví en la Facultad de Económicas, ¿no? Esos orígenes, que además fue muy, muy interesante. Yo creo que había incluso en el mundo académico una ilusión, ¿no? Quizás como que España entraba a jugar en la Champions League, se codeaba con Alemania, con Francia. Yo no he buscado el puesto, pero estoy convencido que incluso en estos años el ranking de la economía española ha subido muchos puntos estando dentro de la Unión Europea en el contexto internacional, ¿no? Y pasamos de esa ilusión
a de repente ver la Europa de los cobradores del frac, ¿no? O sea, en la perestroika, y yo, bueno, recuerdo discursos políticos, ¿no? El austericidio, frases muy políticas que ocupaban grandes titulares, ¿no? Y al final todo eso ha generado esa desilusión, ¿no? Yo creo que hay que hacer esa pedagogía. Hay que empezar a volver a explicar en las facultades esto que hemos expuesto aquí, ¿no? Es decir, chicos que pueden estar estudiando ahora Derecho, Económicas, Ciencias Políticas, Sociología, o sea, que al final, claro, son chicos que pueden tener, chicos y chicas de 21 años. O sea, ya cuando nacieron estábamos dentro de la Unión Europea. No tienen esa visión histórica, ¿no? Y quizás a lo mejor no nos estamos preocupando de darles esa visión histórica. Y yo lo vivo en carne propia con mis propias hijas, ¿no? O sea, cuando yo tenía la edad de ellas, mi realidad social, y además yo soy producto de la enseñanza pública, o sea, yo he estudiado toda mi vida en colegios, institutos y facultad pública, y el entorno, y José también, el alcalde, o sea, y el entorno en el que nos vivíamos y nos desenvolvíamos es totalmente distinto al que ahora se desenvuelven nuestros hijos, ¿no? Y yo creo que eso hay que recuperarlo, ¿no? Porque da la sensación, y lo vivimos hoy en día, que vivimos en una ansiedad absoluta de tener que consumir, pero productos, noticias, todo tiene que ser inmediato, en 24, 72 horas, ¿no? Y no te paras a reflexionar de dónde venía. Por lo tanto, para recuperar la ilusión, yo creo que debemos recuperar de dónde veníamos, y por supuesto que el proyecto europeo requiere una revisión. Puede que haya sido un error incorporar tantos países del este de golpe, ¿no? Pero bueno, hay que luego recuperar ese proyecto, que debe ser algo más que un grupo de países con intereses económicos. Tiene que ser, que fue la idea con la que surgió, un continente, un país capaz de competir con los gigantes chinos, estadounidenses, en aquel momento, y de influir, ¿no? Pero ahí, en fin, sí, como dije antes, escribiría un libro y me haría rico. Bueno, dos preguntas sobre energía, vamos a ir terminando. Las dos preguntas entre sí pues, son complementarias. La primera es, bueno, al parecer uno de los asistentes le pregunta sobre un posible proyecto de un parque eólico marino en el sur de Gran Canaria. No sé si, bueno, usted seguro que tiene más información. Le quiere preguntar sobre este proyecto, cómo lo valora y qué objetivos tiene el gobierno canario. Y luego la otra es otro tema también de energía, cómo valora esta decisión del gobierno central de poner fecha a la penalización de vehículos que son contaminantes. Son dos preguntas distintas, pero dentro del paquete de la energía. Bueno, vamos a ver, en cuanto a los parques eólicos, nosotros ahora mismo, con fondos europeos también, tenemos el PLOCAN, lo pudimos visitar con la comisaria europea, y estamos intentando crear tecnología. Ya están, obviamente, los molinos en el mar, están en distintos sitios. Quizás esta es una tecnología que se puede mover, se puede rodar, y luego es telescópico y sube y baja. Y estamos trabajando porque el suelo en Canarias es escaso, como bien nos preguntaban antes uno de los asistentes, y también tiene sus impactos, ¿no? Tiene impacto en la zona aérea, para la servidumbre aérea aeronáutica para poder aterrizar, y en muchas ocasiones donde más horas de viento hay es en algunas zonas del mar, ¿no? Por lo tanto, nosotros lo vemos con carácter positivo. Nuestro mar no es el Mediterráneo, el mar aquí pega, ¿no? Y tenemos que tener tecnología suficiente, con garantías, para luego poder conectarla y verterla a la red, ¿no? Pero se está trabajando, y tenemos ya el prototipo instalado. Todavía no está en funcionamiento, pero está instalado, y no es exactamente en el sur de Gran Canaria, yendo hacia el sur, cerca del aeropuerto, y en cuanto lo pongamos en marcha, pues yo creo que podremos organizar las visitas a los empresarios que tengan interés, ¿no? Por lo tanto, de manera positiva, ¿no? La fecha del Gobierno de España de colocar una fecha de terminación, bueno, yo creo que si queremos hacer el planeta mucho más habitable, uno de los principales emisores de CO2 a la atmósfera y de partículas de nitrógeno es el transporte, ¿no? El transporte por carretera, y todo lo que lo podamos hacer mucho más eficiente, yo lo apoyo y creo que es positivo. El transporte de los buques, en el caso de Canarias, que se van ahora, hay una normativa europea para que sean con gas, y nosotros estamos ahora con este debate de las regasificadoras en Canarias, pero nosotros en la ubicación geoestratégica que tenemos, y está el presidente de la autoridad portuaria aquí,
pues nos interesa que es poder ser, digamos, la gasolinera entre África, Europa y América del Sur, y bueno, Cepsa sabe mucho de eso. Por lo tanto, nos gustaría estar. Y luego, que todavía no se ha inventado la tecnología, el transporte aéreo. Nosotros recibimos 16 millones de turistas al año, la inmensa mayoría vienen por avión, y es evidente que todavía las aeronaves cada vez pueden tener más capacidad, como consumir menos, pero van a seguir contaminando, ¿no? Por lo tanto, si al menos en el transporte terrestre y en el marítimo conseguimos sustituir las fuentes de energía por otras menos contaminantes, a nosotros nos parece una buena noticia, ¿no? Muy bien, pues don Fernando, ya es la hora, hemos ido un poquito, pero vamos a cumplir con nuestro horario. Le quería dar, en primer lugar, enhorabuena por su proyecto político, por su ilusión europea, como RUP, como región. Y bueno, quería desearle pues, mucho éxito y suerte en las próximas elecciones. Espero que se cumplan los objetivos que se han fijado. Y en nombre de Executive Forum y todos los asistentes, muchísimas gracias por asistir hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.